Muy buenas tardes para todas y para todos. En esta oportunidad vamos a hablar en el marco de la teoría sociológica contemporánea en la fase 5, aplicación de las teorías contemporáneas a un problema de investigación. Eh, el, tema, el tema seleccionado tiene que ver con la reforma rural integral en Colombia, surgida del acuerdo final de paz con las FARC en el año 2016. El planteamiento del problema, la implementación de la reforma rural integral en Colombia. eh, en primer lugar, vamos a exponer algunos datos de contexto. De acuerdo a lo firmado en La Habana, se deben entregar 3 millones de hectáreas de tierra fértil a los campesinos que no tengan tierra o que la tengan de manera insuficiente. Igualmente, formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas. Hasta la fecha se han entregado 562.000 hectáreas y se han formalizado 1,5 millones de hectáreas. Esto significa que hay unos desafíos importantes y que no cumplirse pondrán en riesgo la efectividad y la sostenibilidad de la reforma rural. En primer lugar, la voluntad política por parte del Estado, de las instituciones y por parte de los gremios en Colombia, los gremios del sector agropecuario. También hay desafíos jurídicos. Cuando en Colombia no hay una ley agraria que permita dilucidar los conflictos de tierras en un tribunal especializado. Apenas hay una ley general, pero falta que el Congreso de la República apruebe su reglamentación. También, por supuesto, que entre los desafíos está la resistencia de algunos sectores políticos y económicos. Por ejemplo, en los sectores políticos, por ejemplo, hay fuerte resistencia en los partidos tradicionales, fundamentalmente el Partido Conservador, que es un partido que históricamente ha sido el partido de los latifundistas, de los terratenientes. Igualmente, los gremios económicos, como Fedegan, que son los ganaderos que de por sí son los propietarios de grandes extensiones de tierra, y la Sociedad de Agricultores de Colombia, que son los grandes empresarios de la producción agraria en el país. La pregunta de investigación sería: ¿cuáles han sido los principales desafíos y oportunidades en la implementación de la reforma rural integral en Colombia, según lo establecido en el Acuerdo Final de Paz con las FARC del 2016, y qué impacto ha tenido en la reducción de la desigualdad y la promoción de la paz en el país? Ahora bien, el planteamiento del problema. La implementación de la reforma rural integral en Colombia, según lo estableció el Acuerdo Final de Paz en el 2016, a pesar de los esfuerzos del gobierno y las organizaciones sociales, la reforma rural integral no ha logrado abordar de manera efectiva las causas estructurales de la desigualdad y la violencia en el campo colombiano. En la perspectiva teórica seleccionada, tiene que ver con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt nos ofrece una perspectiva valiosa para entender la pregunta de investigación sobre la implementación de la reforma rural integral en Colombia, al analizar la estructura de poder, la ideología y la conciencia, y al evaluar el potencial emancipador de la reforma rural integral. La teoría crítica también ayuda a analizar las estructuras de poder en la sociedad colombiana y cómo afecta la implementación en la reforma rural integral. También puede ayudar a identificar las formas de dominación y opresión que se ejercen sobre las comunidades rurales y cómo la reforma rural integral puede reproducir o desafiar estas estructuras. También la teoría crítica nos puede ayudar a develar las ideologías detrás de la
de los opositores de la reforma rural integral y cómo se relacionan estas con las estructuras de poder en la sociedad colombiana. También nos da herramientas para entender cómo las comunidades rurales pueden desarrollar una conciencia crítica sobre su situación y resistir la opresión de los terratenientes. Revisando la literatura en relación al tema, hay mucha producción, muchas obras en esta materia. Destacan, entre otras, la del doctor Darío Fajardo, El campo colombiano, entre la exclusión y el desarrollo, de la Universidad Nacional, el doctor Gutiérrez. En fin, hay mucha producción al respecto en esta materia. El marco conceptual para abordar el problema del punto 1 del acuerdo final de paz, en primer lugar tendríamos para este marco conceptual algunos conceptos claves, importantes. En primer lugar, definir qué es la reforma rural integral. Se trata de una transformación del campo colombiano surgida del acuerdo de paz de 2016 que permite el acceso a tierra fértil de 3 millones de hectáreas a los campesinos que no tienen tierra o la tienen de manera insuficiente. De igual manera, un desarrollo, otro concepto importante sería un desarrollo rural sostenible, es decir, que todo lo que se haga en la ruralidad, en el marco de la reforma rural, tenga sostenibilidad en el tiempo, es decir, que le daremos a las futuras generaciones un campo sostenible ambientalmente. Tercer lugar, justicia social, es decir, que se solucionen las grandes desigualdades y las vulnerabilidades de las regiones más apartadas de Colombia y de los fundamentalmente campesinas, de las regiones de la población negra y de la población indígena. Y por otro concepto último sería el concepto de la paz. Significa que se terminen las causas que han originado el conflicto armado en Colombia. Teorías y enfoques. En primer lugar, un enfoque en derechos humanos. Se trata pues de que la reforma rural integral logre el respeto y la vigencia plena de los derechos humanos en los campesinos en el campo colombiano, dado que este es un sector de la población más afectado por el prolongado conflicto armado en Colombia. Un enfoque de género, donde todas las decisiones en el marco de la reforma rural integral integren de manera equitativa tanto a hombres como a mujeres. De igual manera, un enfoque étnico, es decir, que se tenga en cuenta con la misma prioridad a la población campesina, a la población indígena y a la población afrocolombiana. Digamos que las dimensiones de este análisis, en primer lugar, este análisis debe tener una dimensión política, por cuanto interviene en el Estado colombiano con sus diversas instituciones, las comunidades y sus organizaciones sociales. De igual manera, debe tener una dimensión económica, ya que la reforma rural integral significaría un importante impulso a la producción agropecuaria del país, es decir, una acelerada y mayor producción de alimentos, lo que significa la disminución del costo de la vida en todo el país y una distribución más grande de bienes y servicios y de todo el sistema o todo el circuito económico del agrocolombiano. También una dimensión social, porque reivindica es decir, de implementar cabalmente la reforma rural integral, reivindica las poblaciones más vulnerables y alejadas del campo colombiano. Y una dimensión ambiental, por cuanto la reforma rural integral, como está concebida, nos posibilita que la ruralidad colombiana va a producir los alimentos necesarios de manera sostenible, lo que garantiza un campo
amigable con el medio ambiente y sostenible para las futuras generaciones. Muchas gracias y buen día.